Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos al podcast Tres Cifras en la Montaña, donde hablo sobre cosas que le suelen suceder a los corredores de montaña populares o de la mitad para atrás del pelotón. Esta es la nueva sección de comunidad donde me estoy contactando con profesionales del trail running de todos los aspectos. La semana pasada me di el gustazo de compartir las palabras de un gigante del trail running argentino. En ese episodio 19, Sergio Trecamán nos comentaba anécdotas y experiencias suyas. Recordemos que Sergio ha representado a la Argentina en 4 mundiales, ha tenido un índice ITRA de 820 puntos, lo cual lo convierte en élite mundial. Hoy por hoy, cerca de los 40 años, está en 700 puntos, lo cual es una locura, está dentro del 10% de los corredores a nivel mundial. En este episodio número 20 tengo el enorme placer de presentar la primera parte de la charla que he tenido con Néstor Rodríguez. Él es entrenador y organizador de carreras en Alicios Training. Ellos están en las Islas Canarias, aparte de ser también corredor de montaña, con lo que vive la carrera desde casi todos los lugares posibles. Digo que es la primera parte, ya que van a ser 2 episodios con él. La charla fue tan rica en contenido y en información tan valiosa que me pareció importante dividirla para poder procesarla de manera que la asimilemos sin cansarnos. En este episodio van a poder escuchar lo que nos cuenta sobre las realidades y los desafíos involucrados en la gestión de eventos y la organización de carreras, las verdades sobre el dinero involucrado, cómo manejan los recorridos según las distancias, la cantidad de puestos y los voluntarios que necesitan, cuál es el impacto local que tienen las carreras, todo esto basado en la cantidad de corredores. También nos va a contar sobre su faceta de entrenador de trail running. Aquí les dejo sin más preámbulos la primera entrega de esta charla que espero la disfruten tanto o más como la he disfrutado yo. Seguimos con el tema que estábamos empezando de la organización. Sí, estábamos hablando de eso, de que organizar carreras pues no es la panacea que todos nos imaginamos, porque lo que todos vemos es pues eso, es UTMB, este tipo de pruebas que son gigantes en realidad. Mm, y en esa newsletter de la que tú me hablabas, yo hablaba de que en pruebas que son nuestras, en el caso mío, que son nuestras, que digamos que las hacemos con todo el cariño del mundo, que es como nuestro bebé, perdemos dinero a cascoporro. O sea, claro, por supuesto que perdemos dinero. Otra cosa es que, y esto es algo, una experiencia totalmente personal, es que nosotros quizás luego trabajamos para ciertas instituciones y esas instituciones organizan un evento deportivo y dentro de la partida está una partida de dirección y gestión. En esas pruebas sí que no perdemos dinero, evidentemente. En esas pruebas siempre sacamos un beneficio. No es lo que saca UTMB, pero sacamos un Claro. beneficio. Entonces, en esas pruebas en las que realmente no aparecemos, que no las tenemos como nuestra carrera, nosotros no salimos, digamos, por ningún lado, pero sí que llevamos la dirección, llevamos la gestión del evento, etcétera. Ahí sí que sacamos un pequeño beneficio, pero son pruebas normalmente institucionales. Una prueba que Claro. hace el ayuntamiento de no sé qué, el cabildo, aquí son cabildos, pero la Ajá. diputación de no sé dónde hace un evento y necesita una coordinación, una gestión del evento, que alguien balice ese recorrido, que alguien gestione las inscripciones, que alguien contrate un seguro, un plan de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hacemos esa parte y a cambio, pues evidentemente cobramos un dinero. Claro, Entonces, claro, claro. pero Pero un caso como Chile Trail, que es nuestra, de creación propia, que lo que queremos es que sea lo más bonita posible, que lo que queremos es que la gente venga y disfrute y el año que viene vuelva a venir y venga con otro amigo. Ahí yo siempre digo que nosotros hacemos muchos pequeños eventos durante el año para luego todo el dinero que hemos ganado perderlo en Chile Trail, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. ¿Y cuántas distancias tienen en Chilegua? en Chilegua, ahora mismo, bueno, el año pasado hubieron 3 distancias. El primer año que se hizo hubo distancia maratón también.
Pero nos dimos cuenta que nosotros al final vivimos en una isla que no hay muchísima población, entonces se nos quedaba un poco grande con el número de inscripciones que conseguíamos, etcétera. Entonces decidimos quitar la maratón y hicimos tres distancias el año pasado, una promo de 11 kilómetros, perdón, dos distancias hicimos, una promo de 11 kilómetros y la half, que son 26 kilómetros, algo así, una cosa así. Y este año vamos a añadir una tercera, que es la mini que le hemos llamado y que va a incluir también la modalidad de senderismo, que son 7 kilómetros, Ah, que es un perfecto. poco para fomentar eso, para fomentar la participación y que todo el mundo pueda venir a disfrutarlo. Desde el año pasado he visto varias carreras que incorporaron la modalidad senderismo en Ujú. distancias así de 10 kilómetros o por ahí un poquito menos. eh, Porque, claro, a ver, el trail running y el senderismo comparten muchísimas cosas, Somos el primos, noventa y nueve claro. por ciento Mm, y es un nicho que se ha ampliado mucho y aparte en cuestión de edad se extiende muchísimo más. claro, claro. El senderismo. Eso, la verdad que está muy bueno. Sí, Y los que hacemos trail seremos senderistas. sí, Seguramente, totalmente. en algún momento. En mi caso fue al revés, yo empecé haciendo senderismo de joven y pues me parecía que si de aquí a allí iba corriendo tardaba menos y luego podía irme a desayunar y poco a poco fui corriendo más y mira. Pero al final son, digamos, actividades primas hermanas. Es decir, lo que nos Claro. gusta que es estar en la montaña, pues si puedo corro y si no, pues camino. Sí, 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 tal cual. A ver, con el tema de la organización de carreras, cuando uno llega a la carrera se encuentra con todo armado, todo puesto y te dan una ruta, un planning, todo balizado y bueno, y cada tantos kilómetros hay un puesto o no hay o tengo todo esto. ¿Ustedes eso un poquito cómo lo tienen pensado? Y luego que es propia y cuando tienen eventos de otras Ujú. empresas o que Sí, se los solicitan, ¿eso ya les viene hecho o ustedes les dan una gestión de decir, bueno, nosotros sugerimos que haya cada tantos kilómetros o que obviamente va a depender de la distancia y del recorrido que se haga, las posibilidades que brinde el sitio, ¿no? mm. Lo que es la gestión técnica es igual, en el sentido, es igual tanto en una prueba nuestra como en una prueba en la que nos contratan, porque cuando nos contratan para eso, precisamente, no solo para ir a balizar, sino para decir, vale, el recorrido tiene que ir por aquí, pues mira, por aquí no se puede porque hay un yaceamiento arqueológico, es preferible no meterlos por este lado, toda esa parte técnica nos encargamos nosotros, aunque la prueba no sea nuestra. Va, Entonces, al final la gestión, la decisión de cuál es el recorrido también nos encargamos nosotros cuando la prueba no es nuestra, ¿no? Al final. Y los puntos de avituallamiento, ¿dónde están? ¿Cada cuánto están? Pues también nos encargamos nosotros. Nosotros siempre intentamos que, depende del tipo de prueba, otra cosa es que sea una prueba más aventurera, ¿no? Pero si no, pues cada 5 o 7 kilómetros intentamos meter un punto de avituallamiento. más o menos pensando que un corredor popular tenga una hora, que no sea Exacto. tanto más de que una hora entre puesto y puesto. Exacto, sí. De hecho, siempre es que sea por debajo de la hora, el más lento tarde menos de una hora. Entonces, pues eso, cada 5 kilómetros más o menos. También depende de cómo son esos 5 kilómetros, ¿no? Si eran 5 kilómetros con 300 metros de desnivel o con 800 metros de desnivel. Entonces, Claro. pues a lo mejor es cada 4 o cada 7, entonces depende un poco. Mm. Bien, 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 bien. La Sí, a ver, periodicidad ahí. yo te comentaba que vivo aquí cerca de Alquezar y el año pasado corrí los 100 kilómetros que hacen aquí en los de Guarazo Montano. Claro, Ah, la zona donde estamos, ahí se atraviesa por muchos pueblos abandonados, pueblos que están en ruinas, pero abandonados por ahí de hace 20 años atrás, o sea que está todo bastante armado. Y justo se nos dio que esos pueblos, el acceso que tienen es o en 4x4 o muy complejo,
y se había dado que los días de antes había llovido mucho y los accesos estaban incluso, que ni siquiera con 4x4 se podía subir para montar el avituallamiento. Ujú, Y bueno, tuvieron que modificar un poquito el recorrido para, en vez de el puesto montarlo en el pueblo abandonado y atravesar esa zona, sacarte del pueblo abandonado hasta un sitio que se pudiese acceder un poquito mejor, claro. y luego volver a meterte en el monte, ¿no? Pero claro, entiendo cuando me dices que 42 kilómetros o la distancia maratón, que sabemos que puede ser 40, 45 Sí, según el eran recorrido. 47 de hecho, en este Ahí caso, sí. está. Bien. Que claro que termina siendo largo. Ahora te voy a hacer justo la pregunta siguiente que tenía. Ustedes imagino que lo hacen con voluntarios o algo similar, lo que es avituallamientos y Ujú. demás, porque claro, en una carrera de 100 kilómetros estamos hablando que según el puesto, y por ahí tienes que tener los voluntarios, si no es desde la noche antes, más o menos, porque para cubrirlos de la punta, que la carrera de esta que te estoy diciendo, el que la ganó la hizo en 12 horas, creo, o 11 horas y algo, que eran 100 con 5.000 y pico de desnivel. Yo tardé 21 horas y media. Y claro, los que están en el puesto de avituallamiento estaban desde que pasó el primero hasta que pasé yo, incluso los que venían detrás mío, Y que los no que eran venían muchos, detrás, claro. pero claro, que son muchas horas. ¿Cómo hacen la gestión eso de voluntarios? ¿Cuántos voluntarios tienen ustedes, más o menos? Hombre, depende del evento. Ujú. Si es un evento, pues eso, que tiene distancia, ni siquiera maratón, ya que tengo una distancia de eso, de 27 30 kilómetros así, eh, es difícil que baje de 30 voluntarios, de 30 35 voluntarios, porque no son solo los puntos de avituallamiento, que los puntos de avituallamiento son una parte muy importante que vemos como corredores, pero porque es donde nos alimentamos, donde quizás nos podemos parar un poco, etcétera. Sino también son puntos, pues puntos conflictivos, donde pasa gente que puede que quiten alguna señal, que esa señal, si la quitan, pues sería un desastre, entonces hay que poner una persona. Entonces, al final, en muchos puntos del recorrido van ubicados estratégicamente estos voluntarios. ¿Qué intentamos nosotros? Que esos puestos no sean tan fijos. Si yo tengo un puesto que está a 4 kilómetros de haber salido, esa persona pronto va a estar terminada. Entonces esa persona quizás puede ir, sustituir un ratito al voluntario que está en el avituallamiento, el del avituallamiento se puede ir a otro sitio, e intentar que los propios voluntarios tengan movimiento en la prueba, porque si tienes movimiento, las horas se te pasan, Claro, pero si tienes que estar tú quieto en un sitio durante tropecientas horas, pues se hace muy pesado. Te cuento una anécdota cuando había dinosaurios todavía. Yo empecé como voluntario en pruebas deportivas, en rides de aventura. El trail no existía todavía. ya, Eran rides de aventura. Y recuerdo un punto en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, que, que tenían que pasar por allí, eran equipos de cuatro en ese caso, y se preveía que el primer grupo pasara a las 6 de la mañana aproximadamente, y a mí me dejaban allí a las 10 de la noche, porque realmente era la única vía para poder dejar a todos los voluntarios, etcétera. Y me acuerdo que me dejaron en un punto a las 10 de la noche, que para mí era, a lo mejor ahora después de la experiencia lo veo y no era tan lejos, pero para mí aquello era un punto donde no había pasado nunca nadie en la vida. Era claro. El medio de la nada. extremo para mí, sí, exacto. Y pues nada, pues con un saquito de dormir y un bocadillo y a esperar a que pasen. Y el primer grupo pasó cerca de las 8 de la mañana. O sea que el último vino a pasar ya por la tarde del día siguiente. Claro. Eh, a mí me apasionó eso, pero claro, para eso tienes que ser un flipado de la montaña y de sentirte a gusto ahí. Y entiendo que para mucha gente eso es una tortura, estar tantas Bueno, horas ahí quieto. una experiencia, comparto también una anécdota que me la había olvidado.
corriendo los 110 de UTAC, de Amanecer Come Chingón. Esto es en Córdoba, en Argentina. Ajá. Eh, Nos tocó atravesar la noche con 15 bajo cero. Buah. Esta carrera se corre en invierno, ahora le han modificado la fecha, pero era la clásica de invierno. Y nos tocó hacer la noche, largamos a las 10 de la noche y yo estaba pasando por el puesto del kilómetro 42, que ahí teníamos que hacer cima y no nos dejaron subir porque estaba todo congelado. Por el frío, claro. Eh, claro, ahí teníamos que pasar a 2.800 metros de altura, con 15 bajo cero, era hielo puro. Y cuando terminé llegando al puesto, que era por el kilómetro 40 y pico, casi 50, había dos chicos en el habituallamiento, se les había congelado el agua, se les había congelado la comida, no tenían café, se les había congelado la bombona de gas para calentar la sopa. La verdad que ese puesto fue durísimo. Pasar a las 5 de la mañana, con el frío que veníamos todos, obviamente. Claro. Yo en ese momento tenía, la mochila tenía la vejiga con la manguerita y no podía tomar agua porque se me había congelado la manguerita y no me salía el agua. Claro, no salía el agua. Claro, y sí, lo que dices tú, toda la noche, estos chicos habían estado en activo durante la noche, pero son situaciones extremas que, claro, son difíciles de tener en Claro, cuenta claro, eso. claro. Sí, sí. No, lo del voluntariado es algo que es muy bonito, pero también es bastante duro. Claro, sí, sí, sí. A ver, para que no nos liemos, porque yo ya veo que vamos a terminar a las 10 de la noche si no le metemos ritmo. Sí, vaya dos. Eh, a ver, te pregunté más o menos de voluntarios cuántos solían usar. Chilegua, ¿cuántos corredores tienen en la prueba? Te pregunto por Chilegua por ser tuya, Ujú. que lo manejan ustedes. ¿Para cuántos corredores la piensan la prueba? Que luego por ahí se escriben más o menos o están por Sí. ahí, pero... Nosotros la pensamos para 500 corredores. Ajá, El año pasado tuvimos alrededor de 300, una cosa así. Mm, y la pensamos para 500 porque, primero, porque es un primer límite que nos hemos puesto. Es decir, en el día en que la prueba alcance los 500 corredores y tengamos que cerrar inscripciones porque lleguemos al límite, nos planteamos si tenemos los recursos y si podemos dar soporte y seguridad a 800 y a lo mejor lo subimos a 800, pero por ahora nos la planteamos para 500, que si viene 300 pues en teoría estaremos preparados y claro, si viene 500 pues estamos preparados también, pero no abrimos más hasta que llenemos esos 500, se asiente un poco la prueba y luego pues ya veremos si se puede, ya no solo por nuestra gestión, sino también por el soporte que puede dar el terreno. Al final estamos hablando de lugares que pasar 500 personas, no sé hasta qué punto nos interesa como comunidad y a la isla en general. claro, claro, claro. Chilegua es en Fuerteventura. Chilegua es en Fuerteventura, sí. En la zona de La Pared. Tú dices que vives en un pueblo pequeño y La Pared es un pueblo de menos de 75 habitantes, creo. Bueno, entonces, claro, sí, 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 estamos ahí, estamos en sitios parecidos, digamos, en Sí, volumen de gente, claro, y un pueblo o en una zona de 70 y pico habitantes de golpe que pasen 500 en un solo día, eso a nivel ambiente se resiente, claro, claro. Sí, sí. En ese sentido hay que ir con mucho cuidado. claro, Mira, justo esta misma tarde, la prueba es en octubre. Esta misma tarde tengo una reunión con la asociación de vecinos, digamos, con la comunidad, pues para explicarles esto, ¿no? Es decir, mira, tenemos un máximo de 500 personas, ¿cómo gestionaríamos en caso de, o sea, qué supone para el pueblo, qué no supone para el pueblo, en qué puede beneficiar, en qué puede perjudicar también? Pues claro, entonces pues, valorar un poco esto y que el pueblo tenga su parte de voz y su toma de decisiones también, que al final estamos yendo a su pueblo, donde viven cada día y yo creo que el pueblo tiene que estar de la mano, eso es primordial.
claro. A ver, yo te conozco con varias facetas, como corredor, como organizador de carreras y también como entrenador. Y algo que yo sigo los newsletters tuyos hace un tiempo y siempre me recuerdo que lo que comentas en el corredor, cuando está avanzando, yo tengo una regla del 50% Ujú. que cuando he corrido y me he asentado en media maratón, digamos, que son 21 kilómetros, eh, me planteo 50% más, 10 kilómetros más, tirarme a un 30. Cuando me asenté en un 30, un 50% más, Eso es. 45, distancia maratón más o menos. Cuando me asenté en eso, tirarme a un, y así sucesivamente. Y ahora me nombrabas de asentar la prueba para 500 corredores y Sí, es lo ver mismo. de seguir creciendo, claro. eh, a ver, que está claro que es una manera de pensar cómo actuar, tanto como organizador y como entrenador. Y a ver, estoy usando esto como puente para hacerte preguntas sobre la faceta de entrenador. Muy bien. ¿Hace cuántos años que están con Alicios como entrenadores? Ostras, yo estoy de entrenador desde el año 2013. No estoy muy seguro si 2012 o 2013. Luego nosotros abrimos el negocio como tal. Yo empecé como entrenador. Luego nosotros abrimos el negocio como tal en 2015. Y Alicios en realidad es una empresa de entrenamiento y gestión deportiva. Nosotros tenemos un gimnasio clásico al uso, Ajá, eh, que es realmente nuestro soporte, la parte principal de la empresa es el centro deportivo. Y, y ahí, pues eso, nacemos pues, sobre 2015, aunque yo entrenaba ya antes personas, pero de forma independiente, pero sobre 2015 o algo así, empezamos con esta parte del negocio y empezamos poquito a poco a meternos en esa parte también de la gestión, de hacer pequeños eventos, etcétera. vale, perfecto, perfecto. ¿Y más o menos cuántas personas tienen hoy como entrenados, digamos, como alumnos, no sé si es la palabra? En Alicios hay muchísimos más. Pero, Perdón, como trail running, no, pero en la no parte, de gimnasio exactamente, propiamente dicho, sino de exacto. trail running. Sí, dentro de esta sección, que seríamos, digamos que es la asesoría trail, que es mi parte del trabajo, nosotros somos 5 en realidad en la empresa, y esta parte es la mía. Y normalmente alrededor de 20 personas es el máximo que yo creo que puedo asumir con la carga de trabajo extra que tengo de otras cosas, con la gestión de la empresa, con la gestión de los eventos, etcétera, y manteniendo un poco, digamos, mis principios como entrenador. Claro, Más de 20 sí, hay veces que tengo 21, pero, claro, pero más de 20 intento no tener. Y realmente siempre tengo 20. O sea, cuando cae uno entre otro, o sea, no, la verdad que no me puedo quejar. claro. ¿Ofreces diferentes planes Ujú. o modalidades de entrenamiento? ¿Querés contarme un poco sobre eso? Bueno, sí, pero realmente todos hablan de lo mismo. O sea, básicamente yo hago una planificación, hago planes semanales, hago un feedback siempre a cada deportista y luego las diferencias están en, quizás en el contacto, ¿no? En el hecho de hacer una videollamada cada 15 días o una videollamada mensual, en el aportarte estrategias para la carrera o no aportaste estrategias para la carrera, ahí están las diferencias un poco de las tarifas, pero el objetivo es acompañar a un deportista y eso está en todos los planes. Bien, Así bien, que, bien, bien, perfecto, eh, perfecto. quien Eh, quiera, yo quien quiera informarse, que entre en la newsletter y Sí, pregunte. sí, sí, que vamos a poner el link Eso es. a la página de ustedes y tal. Hasta aquí ha sido la primera parte de esta charla. Tan- Tanta información y tan buena ha sido que se nos ha extendido, por lo que me pareció una buena idea dividirla en 2 episodios y así poder descansar antes de avanzar.
Dejo en la descripción el link al newsletter de Aliso, como les comento en la charla. Se los recomiendo mucho y yo mismo hace un tiempo que lo sigo y la información que comparten allí también es excelente. Voy a finalizar aquí por esta semana, ya no solo preparando para la semana próxima la segunda entrega de la charla con Néstor, sino que también preparando las siguientes entregas de esta comunidad de trail running, que está siempre abierta a compartir sus conocimientos y experiencias. Es un placer para mí poder acercarles a profesionales que nos permiten hacer más y mejor nuestras salidas a la montaña. Recuerden que cada paso cuenta. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.